Durante el sexenio de Calderón, se llevó una guerra, pero no era una lucha contra el narco, sino que era una lucha de Calderón por demostrar que era un buen presidente. En su búsqueda de ganarse el apoyo de la gente, se enfrentó a las empresas del narco, con el lema de proteger a los mexicanos. Y mientras esto pasaba, aunque no todos lo supieron, algunas personas pudieron darse cuenta que a pesar de que el lema era ir en contra del narco, no le pegaban igual a todas las empresas, ya que los de Sinaloa no se veían tan afectados como todos los demás. Por lo bajo, muchos decían que Calderón había pactado con el Chapo Guzmán y con el Mayo Zambada, cosa que más tarde se comprobaría que fue García Luna, su secretario de Seguridad Pública Federal, quien había pactado con ellos. Aunque según lo que dice Sergio Villarreal, también conocido como el Grande, dijo haber hecho el primer acercamiento con Calderón, esto en un bautizo en el que ambos asistieron. Lo que realmente provocó la violencia no fue el ataque del gobierno a las empresas del narco, sino el combate que tenía la gente de Sinaloa contra las demás empresas en México, ya que contaba con el apoyo del gobierno para pelear por las plazas de los contras, y en su búsqueda por poseer todo México, no solo las demás empresas salieron lastimadas, sino que también civiles que no tenían nada que ver, personas que fueron dadas de baja porque estaban en el lugar y en la hora equivocada, así como personas que fueron confundidas por individuos que ya habían sido marcados para darles piso. A causa de todo esto, las cosas se le salieron de control a Calderón, y en menos de un año, después de iniciar su combate, supo que no podría solucionar las cosas, y buscó pactar con aquellos a los que juró erradicar. Las personas del gobierno buscaron la manera de hacer las paces, y en dicha búsqueda, recurrieron a una persona. Esta fue el general Acosta Chaparro, quien casi al término de su carrera, llegó al grado de general brigadier. Una persona tan inmersa en el tema del narco y el bajo mundo mexicano que casi al término de su carrera castrense se habló de las cosas dudosas que había hecho en el transcurso de su tiempo en el gobierno. El general Acosta, como muchos otros, mientras estuvo en el activo del ejército, era una persona a la que se le permitían ciertos actos donde apoyaba a personas de la maña, pero el gobierno, como siempre, buscando chivos expiatorios, quemó la ficha del general cuando ya casi se iba a jubilar. Fue así que en el año 2000, el general fue acusado de brindarle protección a los miembros del Cártel de Juárez. Usaron a Gustavo Tarín, quien entró al programa de protección a testigos, y con su declaración fue como incriminaron a los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, lo cual los hizo acreedores a una sentencia de 16 años de prisión. A pesar de eso, en 2005 se alegaron fallas en el proceso, y para 2006 un juez de alzada desestimó los cargos por las 123 denuncias que fueron interpuestas contra los generales por detención ilegal, tortura y desaparición de más de 20 campesinos en Guerrero. Y ya para 2007, un juez anuló la sentencia del Consejo de Guerra. Una persona que ya tiene la soga al cuello es más fácil de utilizar, por lo que se especula que la gente del gobierno, en el sexenio de Calderón, recurrieron al general Acosta. Entre ellos, algunos mencionan también al general de división y entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, pues supuestamente lo ayudó para que se anulara la sentencia del Consejo de Guerra. Algunos dicen que lo ayudó porque eran compañeros de generación en el heroico colegio militar, pero algunos otros mencionan que fue porque quería que colaborara con el gobierno. Acosta Chaparro era uno de los pocos militares que a pesar del paso del tiempo, mantuvieron algo que solo tenían los de la vieja escuela. El general era un hombre de palabra. Muchos jefes de la maña lo odiaban o le temían, pero todos confiaban en él. Sabían que el general, lo que prometía, lo cumplía, y que no se comprometía a hacer algo que no pudiera hacer. Posiblemente, esta fue la razón por la que lo dieron de baja un 20 de abril del 2012, esto durante el último año de gobierno de Calderón. Algunos dicen que al general lo bajaron porque quedó mal con algún capo, pero incluso otros rumoran que lo bajaron porque no quiso poner el dedo al Chapo, y eso molestó al gobierno, que ya no lo veía como alguien útil. Una vez liberado Acosta, se volvió el mensajero de los Pinos con la gente de la maña. Calderón sabía que la había cagado, por lo que le pidieron al general que la limpiara, y le pidiera a las empresas que le bajaran de huevos, porque las demás empresas ya habían calentado mucho sus plazas, y el presidente estaba quedando mal ante la opinión pública de los demás países. A pesar de lo que buscaba el gobierno, las demás empresas no estuvieron de acuerdo. El único acuerdo al que pudieron llegar era que seguirían bajando gente, peleando y defendiendo las plazas, pero que ya no andarían colgando esferas ni dejando gente en lugares públicos. O sea que todo seguiría como siempre, simplemente ahora iban a hacerlo en lo oscurito.
si mantenían un bajo perfil, el gobierno prometió que bajaría la persecución y hasta cierto punto los dejaría trabajar sin molestarlos tanto. La persona del gobierno que controlaba al general Acosta era Juan Camilo Muriño, en 2007 desde antes de que fuera nombrado secretario de Gobernación. Me dijeron que no me moviera porque andabas chambeando, le dijo en una ocasión el general Galván al general Acosta, ya que el gobierno le informó al secretario de la Defensa que dejara que Acosta hiciera lo que tuviera que hacer para que diera resultados. El general Acosta poco a poco se fue relacionando con todos y cada uno de los jefes de la maña. Con el Chapo, el Mayo, se vio con el Botas Blancas y muchos otros. A los últimos a los que pudo ver fueron a los de la Z, ya que le tomó más de un año poder acercarse al 40, uno de los dos líderes que eran más temidos en la última letra, los cuales, para aquel entonces ya estaban colaborando con el Botas Blancas. Esto pasó a pesar de que todas las empresas se unieron al Chapo en el 2001, para formar lo que se conoció como la Federación. A pesar de esto, se separaron en febrero de 2008, ya que los de Sinaloa querían tener control sobre las demás empresas. Antes de ir a ver al 40, Acosta le llamó al general Galván y le dijo que se había conectado con Treviño para que le informara al presidente. Tras esto, se dio la orden de que nadie siguiera al general, porque él había dado su palabra de que la reunión se daría en secreto, que no se detendría a nadie ni se daría el paradero de ningún capo, algo que las altas esferas del gobierno permitieron y estuvieron de acuerdo con el general. Accedieron porque para aquel entonces ya había conseguido bastante información, como por ejemplo que el Chapo logró desafanarse de Puente Grande con la ayuda de Jorge Enrique Tello Peón, alias el Chiqui Drácula, que por el momento en el que se fugó Guzmán, Tello era asesor de seguridad de Felipe Calderón. La libertad no tiene precio, dijo alguna vez el Chapo, cuando platicaba lo que le había costado salir de Puente Grande. Enrique Tello, después de trabajar para Calderón, buscó la manera de también conectarse con Peña Nieto, ya que sabía que si no permanecía en el gobierno, lo iban a volar. Para el martes 4 de noviembre del 2008, dan de baja al secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño. Esto, según cuentan, para que el gobierno le bajara de humos y recordara quién es el que mandaba, ya que poco tiempo atrás, Calderón falló su palabra, y alguien mandó a que detuvieran a Rey Zambada, quien era el hermano del señor del sombrero. A Calderón le salió el tiro por la culata, ya que por apoyar a los de Sinaloa, estos se volvieron tan poderosos que se dieron el lujo de incluso amenazar al presidente, aunque algunos por lo bajo señalan que esto fue planeado por el secretario de Seguridad Pública, ya que tras este incidente, los pactos y todo lo relacionado con la maña fue manejado por García Luna. A pesar de que ya no estuviera Muriño, Acosta siguió operando para el gobierno de Calderón, y para marzo del 2009 pudo reunirse finalmente con el verdugo, con Heriberto Lascano. Este encuentro fue el oficial, donde Acosta dijo que se había reunido con el Z3, aunque en realidad ya se había visto en varias ocasiones con él, pero Acosta no se lo había informado a la gente del gobierno. Cuando el general Acosta llegó a ver a Heriberto, toda la escolta del verdugo eran exmilitares o desertores del ejército. Le hicieron un saludo militar al general, algo que le desagradó, ya que le parecía deshonroso que militares que habían traicionado su juramento le hicieran un saludo militar. Esto pasó como si nada, y en la conversación, el verdugo le dijo al general que tenía control de las plazas en 22 estados, los cuales estaban protegidos por desertores del ejército. También le informó que varios miembros de su célula se habían separado de la empresa, ya que querían independizarse, pero seguían diciendo que eran de la última letra. Esto tal vez tenía algo que ver con las mantas en las que acusaban a Lascano de ser un traidor. En dichas mantas podía verse al Z3 en el centro, y alrededor de él, varios Zetas que fueron detenidos o que fueron dados de baja. La manta decía: esto va para todos los compañeros que quedan cerca del jefe Lascano y el Z40. Arturo Guzmán de Sena, alias el Z1. ¿Qué pasó, fundita? Confío en ti y en que sacarías al grupo adelante, tanto a los compañeros como a sus familias. Pero te ganó la avaricia. Dejaste atrás la humildad que nos caracterizaba. Ahora responde, ¿son casualidades o traiciones? Y uno a uno va hablando de los demás Zetas. Por ejemplo, de Efraín Teodoro Torres, que dice que lo dio de baja para robarlo, y que al final dejó a su familia en la calle. Al Tatanka, Germán Torres Jiménez, dice que lo detuvieron para que se calmaran los gringos. Lo único que no se sabía era si lo había entregado el 40 o Heriberto. A Reyes Enríquez, también conocido como el Rex o el Z12, dice que su ilusión era casarse, y que había confiado en Heriberto, ya que le había dado la ubicación de su boda, pero Heriberto lo traicionó al haberlo puesto el día de su boda. Raúl Lucio Hernández Lechuga, alias el Loki, dicen que vivía en la caja seca de un tráiler. Él era muy cuidadoso con su seguridad, pero resulta muy extraño que lo hayan agarrado solo. A Daniel Pérez el Cachetes
Dicen que andaba junto con el 40. Trabajaba para Heriberto y era su segundo al mando. Lo que todos se preguntan es por qué el Cachetes no la libró y el 40 sí. De Jaime González Durán, alias el Homer, se dice que era un pescado enjabonado en Reynosa, pero como era fuerte, era un problema para Heriberto. Además, le estorbaba al 40 para que resaltara. De Enrique Rejón Aguilar, alias el Mamito, se dice que sabían que era ondeado, se cuidaba y no le gustaba andar en la calle. No saben si se apendejó, pero les parece extraño que hayan podido ubicarlo en una ciudad con más de 14 millones de habitantes. También hablan de Alberto José González, alias el Paisa. Era un buen amigo de Heriberto, cuidaba de sus finanzas y sus intereses, mas sin embargo, los azules lo encontraron también cuando iba solo y con su familia. Al final, dice que a la mayoría los detuvieron los azules. Podría parecer complicado, pero es tan sencillo como dar un número telefónico para que te lo intervenga la policía y sepa por dónde andas. Lo extraño es que el único que andaba comunicado con ellos era Heriberto y el 40. ¿Casualidad o traición? ¿Con quién estamos más seguros? ¿Con Lascano o con el 40? El verdugo le pidió ayuda al general Acosta para que se encargara de ellos. Le pasó nombres y la información. Siguieron hablando, y de entre todo lo que dijeron, el general Acosta le preguntó al Z3 por qué dieron de baja al general Enrique Tello Quiñones, el cual era el encargado de la zona de Cancún. Heriberto se lavó las manos, mandó traer al jefe de plaza y le pidió que le dijera directamente lo que había pasado. El jefe de plaza le dijo que el encargado de Cancún primero pidió $500,000 para darles protección, pero faltó a su palabra, y dijo que si querían protección ya les iba a salir más caro, por lo que les quiso subir la cuota. Fue ahí cuando se enojaron y lo levantaron, y para dar el ejemplo, lo dieron de baja de una manera bien culera. En esa reunión, Acosta le pidió a Heriberto que le bajara el volumen, que si iban a bajar gente, trabajaran en secreto, y de esa manera el gobierno dejaría de perseguirlos. El chiste era que dejaran de calentar las plazas públicamente. Esta reunión había sido la más difícil de concretar, ya que Heriberto era muy listo y no se dejaba ver. Solo accedió a la reunión después de ver que Acosta no había traicionado a ninguno de los capos con los que se había visto. Fue en ese momento que accedió a ver al general. El verdugo fue el último jefe de la maña que visitó al general Acosta. Y con esto se cumplió la encomienda que le había dado el gobierno para intentar arreglar las embarradas que había hecho Calderón en su supuesta guerra contra el narco. Después de que dieran de baja a Muriño, ya no había tanto contacto con el gobierno, y su compadre Galván empezó a distanciarse de él. Con la intención de mantener una buena imagen, cortó todo contacto con el general Acosta. En ese momento, Acosta sintió que su vida peligraba, ya que el gobierno le estaba dando la espalda, por lo que empezó a contarle a varias personas lo que había hecho. Y buscó trabajo de nuevo en el gobierno, pero nadie lo apoyaba, por lo que en poco tiempo dejó de pedir apoyo a los funcionarios que formaban parte del Partido Acción Nacional, y fue en ese momento que empezó a pedir apoyo a la gente del PRI, algo que no le gustó a la gente del gobierno, ya que si contaba lo que había pasado en sus misiones, el PRI podría utilizar esto en contra del partido, para decir que Calderón no solo no le había ganado al narco, sino que incluso tuvo que suplicarle a los de la maña que ya no anduvieran bajando gente. Todo se empezó a complicar cuando Acosta empezó a entrevistarse con el senador Manlio Fabio Beltrones. Después de esto, fue a ver a Ángel Aguirre Guerrero, el gobernador de Guerrero. Y por último, se vio con el polémico expresidente de Atizapán, Luis Felipe Puente. Fue en este momento que tuvo un acercamiento con la persona que se perfilaba como el candidato presidencial del PRI, cuya candidatura parecía que sería un éxito en base al fallido gobierno de Calderón. Es todo por el día de hoy, muchas gracias por ver el video. Quiero mandar saludos para las personas que han comentado los videos, los cuales son mis amigos Manny de la Rosa, Alfonso, Jorge Hernández, Horacio Marín, el amigo Rubem que nos manda saludos, Arturo Orizaba, para el amigo Moonlight que nos dice feliz de escucharte de nuevo amigo, para Eduardo Acosta que nos dice saludos amigo, continúa con estas historias, muchas gracias Lalo, te mando saludos, para Jorge Hernández, para el amigo Dan Juan que nos dice como siempre las mejores son las de los Zetas, muchas gracias Dan, te mando saludos, para el amigo Cristian Martínez, para Esvin García que nos dice buen video bro, gracias Esvin, para el amigo Papi Montes que nos dice saludos compita, apoyo total a tu proyecto. Muchas gracias papi, te mando saludos. Para Polo Luera que nos dice saludos, siempre raza desde McAllen, Texas y Reynosa. Muchas gracias Polo, te mando saludos, espero que estés bien. Para Jesús Morales, para Alfredo Hernández y para el amigo Mato que nos dice saludos carnal, gracias por seguir subiendo videos, felices fiestas. Muchas gracias Mato, te mando saludos. También quiero mandar un saludo y un agradecimiento
agradecimiento muy especial para los miembros del canal que son mis amigos Carlos Corpus, Jorge Rangel, Lizeth Gómez, Diego Peraza, Rogelio Márquez, Yamira Arrieta, Renton Gregory, Pedro Rangel, Gustavo Zapata, Antonio Canizal, Alejandro Leiva, Abraham López, José Alberto Pérez, Diego Peraza, Ángel de la Vecchia, y quiero darle la bienvenida a los nuevos miembros que son Alonso Ibarra y Daniel Alfonso. Muchas gracias por creer en el proyecto y apoyarme con su membresía. Y en general, muchas gracias a todas las personas que ven los videos, que le dan like, que comparten y que comentan. Me ayuda mucho con esto. Si te gustó el video, aquí te dejo una lista de reproducción para que sigas viendo mi contenido. Sin nada más que agregar por el momento, se despide de ustedes su amigo Audiolibros La Camayé. Hasta la próxima. Chao.